Muy bien. Todd, come in. Good morning, brothers. Buen día, hermanos. When I was in high school, Cuando estaba en la secundaria, my mother started teaching me about the prayers of Paul in the epistles. mi mamá me empezó a enseñar las oraciones de Pablo en las epístolas. And from Paul, I learned how to pray for other people, Y de Pablo yo aprendí a cómo orar por otras personas how to pray in profound and deep y ways. cómo orar de formas profundas. But from the book of Psalms, I've learned how to pray for me. Pero del libro de los Salmos yo aprendí a cómo orar por mí mismo. And what I'd like to do is spend some of our time today equipping you to use the Psalms, not just in private prayer, but public preaching and counseling as well. Y lo que me gustaría esta mañana es que pasemos un tiempo juntos animándote y enseñándote a cómo usar los salmos, no solo para tu oración privada, sino para enseñarla y predicarla en la iglesia. Lots of books have been written about the personal use of the Psalms, Se han escrito muchos libros en cuanto al uso personal de los salmos, but I'd like us to spend some time talking about the pastoral use of the Psalms. pero me gustaría pasar un tiempito hablando acerca del uso pastoral de los salmos. Not only do they need to be playing a role in your personal life as a believer, Porque no solo tienen que tener un rol especial en tu vida personal como creyente, and not only should they be a guide and a template for your corporate gatherings of praise, y no solo tienen que ser una guía y un modelo de cómo va a ser la vida de adoración pública en la iglesia, but in your current and future ministry, sino que en tu ministerio presente y futuro we need to be using the Psalms in our preaching tenemos que estar usando los salmos en la predicación and in our personal pastoral care of others. y en nuestro cuidado personal de otros. Listen to what John Calvin said about the Psalm. Escuchá lo que dijo Juan Calvino en cuanto a los salmos. In his preface to his commentary on the Psalms, En el prefacio del comentario que él escribió sobre los salmos, he said this: dijo esto: "It is hard to express in words es difícil expresar en palabras what varied and shining riches cuál variadas y brillantes riquezas the treasure of the Psalms contain. contienen los tesoros de los salmos. Whatever I am about to write, Sea lo que fuere que voy a escribir, I know it will fall short of the worth of the book of Psalms. sé que va a quedarse corto del valor del libro de los salmos. But because it is better to give a taste, however slight, Pero como es mejor tener al menos una probada, un sabor al menos pequeño, to readers, then it would be better than to maintain utter silence. para los lectores que mantenerse en completo silencio. Permit me to touch briefly on a matter whose importance cannot be completely explained. Permítanme tocar brevemente un asunto que por su importancia no podría ser explicado completamente. So if a mind like John Calvin falls short of expressing how valuable the Psalms are, Entonces, si una mente como la de Juan Calvino siente que se va a quedar corto en expresar el valor de los salmos, then just imagine what a mind like Todd Murray feels. imagínense cómo se siente una mente como la de Todd Murray. But because it is better to give you a taste than none at all, Pero como es mejor darte al menos una pequeña probada, un sabor y no tener nada, in some of the hours we have together, let me try to just give you an appetizer for the book of Psalms. en estas horas que vamos a pasar juntos, déme darles una pequeña entradita en cuanto al libro de los Salmos. So first, just a few words about the structure of the book of Psalms. Así que primero voy a dar algunas palabras introductorias en cuanto a la estructura del libro de los Salmos. Well, perhaps one more word about motivation. Bueno, primero en realidad una palabra más en cuanto a la motivación. If Paul wrote in both Ephesians and Colossians Si Pablo escribió tanto en Efesios como en Colosenses that believers, not leaders, que los creyentes, no los líderes, should teach and admonish one another with psalms, deberían enseñarse y amonestarse unos a otros con salmos, then how much more you as pastors should be teaching and admonishing with the psalms. entonces cuánto más ustedes como pastores deberían estar enseñándose y amonestándose con los salmos. The psalms, 150 of them, Salmos, son 150.
written over 900 years. Se escribieron en un periodo de más de 900 años. The oldest psalm was written by Moses, Psalm 90. El salmo más antiguo escrito por Moisés, que es el Salmo 90. The latest psalm is probably Psalm 126, Y el último salmo probablemente es el Salmo 126, clearly written after the return from the exile. claramente escrito después del regreso del exilio. David wrote over half of them, David escribió más de la mitad de ellos, and the other contributors include Solomon y los otros que aportaron incluyen a Salomón and David's chosen musical spiritual leaders, y los líderes elegidos por David para guiar la música: Asaph, Asaf, the sons of Korah, los hijos de Coré, Heman, and Ethan. Jimán, Etzán. And so you've got a wide variety of authors, but over half of them by David. Así que hay una variedad grande de autores, pero más de la mitad fueron producidos por David. Over half of the Psalms also include what's called a superscription. Más de la mitad de los salmos también van a incluir una suscripción, llamaríamos. It's what you see between the psalm number and verse 1. Es lo que ves entre el número del salmo y el primer versículo. Sometimes those are giving us a historical context for when the psalm was written. A veces esos textos nos van a dar un contexto histórico de por qué se escribió o cuándo se escribió el salmo. I'd encourage you sometime to consider preaching a series just from the Psalms that we know exactly when David wrote them. Es más, te aconsejo alguna vez predicar una serie que incluya solamente los salmos que David escribió. You could preach from 1st and 2nd Samuel, the incident, and then the psalm that accompanies it. Y entonces podrías ir a 1 y 2 de Samuel y estudiar el incidente y después ir al salmo que lo acompaña. Showing God's people what does it look like to pray in this kind of crisis. Y mostrar al pueblo de Dios cómo se debería orar en esta clase de crisis. How would a man pray on the other side of a crisis when God has answered such a specific prayer? Y después cómo se oraría después de la crisis cuando Dios respondió a una oración específica. Sometimes some of those psalms also, the superscription contains words we're not really sure about that appear to be some kind of musical instruction. A veces en esas suscripciones hay algunas palabras que no estamos muy seguros qué significan, pero aparentemente es alguna instrucción musical. The book of Psalms is actually divided into 5 books. El libro de los Salmos está dividido en 5 libros. Each book ends with a powerful praising benediction. Cada uno termina con una expresión de exaltación especial. And book 5 actually ends with 5 benedictions. Y el quinto libro termina, de hecho, con 5 doxologías. Sería. Book 1 is Psalm 1 through 41. El libro 1 va del Salmo 1 al 41. Book 2, Psalm 42 to 72. El libro 2 del 42 al 72. Book 3, Psalm 73 through 89. El libro 3 del 73 al 89. Book 4, Psalm 90 to 106. El libro 4 del 90 al 106. And Book 5, Psalm 107 through 150. Y el quinto libro del 107 al 150. Additionally, within the 150 Psalms, there are also 2 small collections. Además de los 150 salmos, hay 2 colecciones pequeñas. A miniature hymnal within the bigger hymnal. Podríamos pensarlo como un himnario miniatura dentro del himnario grande. The first is Psalm 113 through 118, El primero es del Salmo 113 al 118 and it is referred to as the Egyptian Hallel. y se le conoce como el Hillel egipcio. Hallel being the Hebrew word for praise. Y Hallel es la palabra hebrea para alabanza. Those songs were specifically sung during, before, during, and after the Passover. Y esos salmos se cantaban antes, durante y después de la Pascua. It's, of course, Psalm 119 is the longest psalm. So if you want to find this Egyptian Hallel, just remember it's the handful of psalms just before the giant Psalm 119. El Salmo 119 es el más grande de todos los salmos, así que si vos querés encontrar el Hallel egipcio, tenés que acordarte, son los salmos que vienen justo antes del 119. The second mini hymnal El segundo himnario pequeño
is found right after Psalm 119. está justo después del Salmo 119. And it's a group of songs from Psalm 120 through 134. Y es un grupo de salmos que van desde el 120 al 134 And they are called songs of ascent or pilgrim songs. y se les llama salmos de ascenso o los salmos del peregrino. As you may recall, 3 times a year, any faithful Hebrew was required to go up to festival worship in Jerusalem. Como te acordás, 3 veces al año todos los judíos tenían que ir a festivales, a fiestas importantes ahí en Jerusalén. And these are called pilgrim songs because these were the songs that were traveling songs when you were going to these times of high worship. Y estos salmos se les llama los salmos del peregrino porque se cantaban mientras viajaban estos judíos hacia el lugar de adoración. They're also sometimes called the songs of ascent A veces se les llama los salmos de ascenso because no matter where you are in Israel, if you're going to Jerusalem, it is geographically an upward journey, porque ascending. sin importar de dónde estás viajando en Israel, ir a Jerusalén siempre implica ir hacia arriba. Geográficamente vas a ir ascendiendo en la altitud. Maybe just some words about Hebrew poetry itself. Déjame decir algunas cositas en cuanto a la poesía hebrea también. Two characteristics of Hebrew poetry. One is imagery, and the other is parallelism. Hay dos características de la poesía hebrea. Una tiene que ver con las imágenes que usa y otra los paralelos. Imagery, if you've read the Psalms at all, you're aware, lots of word pictures. En cuanto a las imágenes, si vos has leído los salmos, vas a notar que hay muchos cuadros con las palabras que se usan. Part of the purpose of describing something with words, Parte del propósito al describir algo con palabras, word images, en donde hay imágenes, is because it forces us to take time to meditate. es que te fuerza a tomar tiempo para meditar. You can read through Paul and know exactly what he's saying immediately. Si vos estás leyendo lo que Pablo escribió, vos podés darte cuenta exactamente e inmediatamente a qué se refiere. But to read through the Psalms, the immediate meaning is not always so clear. Pero cuando lees los salmos, el significado no es tan claro de forma inmediata. So the Lord is sort of forcing us to slow down and meditate. Así que el Señor de alguna manera nos fuerza a parar y a meditar. Asking ourselves questions like, in what way is a godly man like a tree planted by water? Te fuerza a preguntarte de qué manera un hombre piadoso es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. How deep must be David's grief to say that he cried so much that his bed was floating in tears? ¿Qué tan profundo habrá sido el dolor de David que va a decir que ha llorado tanto que es como que su cama está inundada de lágrimas? How intense are the fears and grief associated with death to make it like a dark valley? ¿Qué tan intensos podrían ser los dolores de la muerte que lo hacen ver como un valle oscuro? How powerful and kind is God's protection to be like a mother bird protecting her chicks? ¿Qué tan amoroso y tierno puede ser la protección de Dios que se ve como una gallina que está cuidando sus propios polluelos? In what ways does a weaned child represent a soul that's being submissive to an inscrutable God? ¿De qué manera un niño débil se parece a un alma que está siendo escudriñada por un Dios que todo lo sabe? The time spent translating these word pictures El tiempo que uno pasa traduciendo estas imágenes en las palabras causes the heart to meditate, hacen que el corazón medite. and also as a memory device fixes an image, a picture that immediately carries a whole lot of theological truth. Y también como una ayuda para la memoria, te graba una imagen que va a estar acompañada de muchas verdades teológicas. So one of the main characteristics of any poetry, including Hebrew poetry, is imagery. Así que una característica de cualquier poesía, incluyendo la hebrea, son estas imágenes. But another characteristic of Hebrew poetry is parallelism. Otra característica de la poesía hebrea es el paralelismo. In English poetry, and I've noticed when we sing together in Spanish lyrics as well,
en la poesía en inglés y me doy cuenta cuando estamos cantando en las canciones en español también. that poetry has words that rhyme. La poesía tiene palabras que riman. Hebrew is not interested in the sound of words rhyming. Los hebreos no se interesan tanto en que el sonido de las palabras rime, Rather, it's the rhyming, if you will, of ideas. pero más bien a ellos les interesa la rima de las ideas. It's the idea of using ideas either in contrast or in parallel ways. Es la idea de usar la rima en contraste o en formas de paralelo. So the psalmist will state a truth Así que el salmista va a afirmar una verdad and then restate the same truth in another way. y después va a decir lo mismo, la misma verdad, pero de otra manera. Or the psalmist will state a truth and then state the opposite. O a veces va a decir algo, una verdad, y después va a dar su opuesto. Here would be some examples. Te doy algunos ejemplos. You don't need to turn there, I'll just quote them. No hace falta que abran ahí, se los voy a citar nomás. Psalm 1:6, for Yahweh knows the way of the righteous, El Salmo 106 dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, but the way of the wicked will perish. pero la senda de los malos perecerá. Parallel ideas that happen to be opposite. Fíjate, son ideas paralelas, pero son opuestas. The heavens, in Psalm 19, En el Salmo 119, the heavens are telling the glory of God, and the expanse is declaring the work of his hand. los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Psalm 29, El Salmo 29. ascribe to the Lord, O sons of the mighty. Clamen al Señor, oh hijos del poderoso. Ascribe to the Lord glory and strength. Adjudiquen al Señor gloria y fuerza. So, Psalm 42. Salmo 42. As the deer pants for water brooks, Como el ciervo brama por la corriente de las aguas. that's idea 1. Esa es la idea 1. And it's balanced or rhymed, if you will, by idea number 2. Y está balanceada o rima con la idea número 2. So my soul pants for you, O God. Así mi alma clama por ti, Señor. Psalm 92. El Salmo 92. The righteous man will flourish like a palm tree. El justo florecerá como la palmera. He will grow like a cedar in Lebanon. Crecerá como el cedro en Líbano. So these artistic restatements are called parallelism. Así que estas reafirmaciones artísticas, a ellas se les llama paralelos. And it's the psalmist's way of nuancing truth. Y es la forma en la que el salmista va mostrando los matices de la verdad. One other artistic device that's used in Hebrew poetry is the use of what we call acrostics. Otra herramienta artística que se usa en la poesía hebrea es lo que llamamos acrósticos. So a number of the psalms Así que varios salmos follow a pattern where each verse begins with a successive letter of the Hebrew alphabet. siguen un patrón en donde cada parte del salmo va a usar o va a comenzar con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. Those psalms are Esos salmos son el 9, el 10, el 25, el 34, Salmo 37, 111, 112, 119 y 145. this device, this method was to help in memorization, Esta herramienta, este método, sirve para memorizar, para ayudar a la memorización and just an additional artistic challenge. y también como un desafío artístico extra. You'll probably find some people in your future or current ministries Tal vez vas a encontrar personas en tu ministerio hoy o en el futuro who will say the Psalms is their favorite book of the Bible. que van a decir que los salmos es su libro preferido de toda la Biblia. You'll probably find some others Tal vez vas a encontrar a otros who find it their least favorite book of the Bible. que van a pensar que es el que menos les gusta de toda la Biblia. Some people find Hebrew poetry difficult, Hay personas que piensan que la poesía hebrea es difícil and there are some challenges to the book. y hay desafíos en el libro. One of the things you have to get used to is how often who's talking and who's being talked about changes with no warning. Una de las cosas a las que te vas a tener que acostumbrar es que el que habla y de quién se habla cambia constantemente y sin advertencia. You can be reading one psalm, Podrías estar leyendo un salmo
And here the psalmist talking to himself, y de repente el salmista está hablándose a sí mismo, talking to God, después hablándole a Dios, talking about God, hablando acerca de Dios, talking with God, hablando con Dios, and then with no transition, God himself may suddenly speak. y de repente sin ninguna transición, de repente Dios mismo está hablando. That's not bad writing. No es que está mal escribir así, The scriptures are ancient, la escritura es muy antigua, but they're not primitive. pero no es primitiva. God not only inspired the truth in the scriptures, Dios no solo inspiró las verdades que están en las escrituras, he also inspired the literary genre and the technique that's used to communicate truth. Él también inspiró el género literario y la técnica que se usa en las escrituras. So if you're tempted to think of this parallelism as redundant, I'll just say it once. Why do you have to say it twice? Así que si sos tentado a pensar que este paralelismo es redundante, por ejemplo, esto ya lo dijo antes, ¿por qué decirlo de nuevo? Or if you're tempted to think, this language is so emotional, O si sos tentado a pensar, este idioma, esta forma de decirse es tan emocional. or if you're tempted to say, well, I don't really like the word pictures, just say it straight. O tal vez tentado a pensar, no me gustan esos cuadros, esas figuras, decilo directo. I would just remind you that all of these methods of writing Simplemente te recuerdo que todos estos métodos de escritura are intended to cause the meditation fueron diseñados para causar la meditación that God himself so highly commends within the scriptures themselves. que Dios requiere o nos enseña a tener aún en las mismas escrituras. You yourselves will have to examine that there are probably certain types of books in the Bible you prefer preaching. Y vos vas a darte cuenta de que va a haber algunos libros en la Biblia que simplemente vas a preferir predicar. For instance, just me personally, Por ejemplo, en lo personal, I'm very comfortable in Hebrew poetry and I love the Psalms. yo estoy muy cómodo en la poesía hebrea y amo los salmos. But I'm uncomfortable in apocalyptic literature. Pero estoy más incómodo en la literatura apocalíptica. I find Old Testament prophetic literature more challenging. Me resulta más desafiante, por ejemplo, los pasajes proféticos del Antiguo Testamento. And so each of us have genres within the scripture that we're naturally attracted to and would be tempted to avoid. Y todos nosotros vamos a tener algunos géneros que naturalmente vas a estar más atraído por ellos y otros que vas a tratar de evitar. Which is why we preach the whole counsel of God. Y esa es la razón por la que tenemos que predicar todo el consejo de Dios. And you young men, it's very important that you identify now where are your tendencies and what should you avoid and what should you not avoid. Y como jóvenes van a tener que identificar cuáles son sus tendencias y qué vas a tratar, o qué vas a estar inclinado a evitar y qué cosas no deberías evitar. Some people think that perhaps because I'm a musician, that's why I like the Psalms. Hay gente que piensa que porque soy músico me encantan los salmos. But it isn't me as an artist that loves the Psalms. Pero en realidad no es tanto la parte artística en mí que ama tanto los salmos, It's the desperation of me as a believer, not just a leader, that makes me love the book of Psalms. sino es más bien la desesperación que tengo como creyente y no solamente mi necesidad como líder que me hace amar los salmos. Luther said the entire gospel is encapsulated in these 150 Psalms. Lutero dice que todo el evangelio está guardado, encapsulado en estos 150 salmos. Pastors for centuries have made sure they were well acquainted with the Psalms. Los pastores por siglos han estado trabajando y asegurándose de estar bien familiarizados con los salmos. And for you to not have personal familiarity as a Christian Y que vos no estés familiarizado personalmente como cristiano with the book of Psalms con el libro de los salmos would be to deprive yourself sería privarte a vos mismo of much in your personal walk and your public de ministry. mucho de tu que vos necesitas para tu caminar personal y tu ministerio público. Let me talk to you a little bit about different types of Psalms, and then we'll begin to get into what I think are some of the interpretive challenges that you've got to be ready to understand. Déjame hablarte de los tipos de salmos que hay y después de los desafíos interpretativos que vas a enfrentar. The Psalms are incredibly diverse.
Los salmos son increíblemente diversos. And while any attempt to try to categorize them is somewhat an oversimplification, Y aunque tratar de resumirlos podría hacernos caer en la sobresimplificación, we have to start somewhere. tenemos que arrancar en algún lugar. So let's say out of the 150 Psalms, let's divide them into two large groups. Así que de los 150 salmos, arranquemos dividiéndolos en dos grupos grandes. One is prayers and petition for God's deliverance. Un grupo sería oraciones y peticiones por la liberación de parte de Dios. In theological circles, these are known as lament psalms. En círculos teológicos se les conoce estos salmos como salmos de lamento. The second large group El segundo grupo grande is not petition for God's deliverance, but praise for God's deliverance. no son pedidos de liberación de Dios, sino que son alabanzas por la liberación de Dios. And these are usually referred to as narrative or declarative praise psalms. Y estos salmos usualmente se conocen como salmos de alabanza narrativa o salmos de alabanza declarativa. Again, it's an oversimplification, Y de nuevo, es sobresimplificar decir esto, but it doesn't take long to open to any of the 150 psalms. pero no te toma mucho tiempo abrir cualquier salmo de los 150 And within just a few verses, y simplemente después de pasar por un par de versículos, you'll be able to tell which of those two big groups am I in. vas a poder darte cuenta en cuál de estos dos grupos estás. Is this a petition? Please, God, come deliver. Este es un pedido, Señor, por favor, ven a salvarme. Or is this thank you, God, for your deliverance? O es, gracias, Señor, por salvarme. So there they are, the two large groups. Así que ahí están los dos grupos grandes. Now, of course, within those groups, there are all kind of subcategories, Y claro, dentro de estos grupos hay muchas subcategorías, lots of variations, mucha variación. sometimes even combinations of a couple of different types. A veces hay combinaciones de varios tipos. For example, messianic psalms, which describe the future ministry of Por Christ, ejemplo, hay salmos mesiánicos que describen el ministerio futuro de Cristo. and penitential psalms, which emphasize the sorrow and confession of sin. Hay salmos penitentes que confiesan pecados personales. Messianic psalms and penitential psalms Y los salmos mesiánicos y penitentes can both be found in the psalms that petition God for deliverance, los dos estilos, las dos clases de salmos pueden encontrarse en el grupo de los que piden salvación de parte de Dios and in the category of psalms that praise God for deliverance. o también en la categoría de los salmos que alaban al Señor por la liberación. Why should this matter to you as a pastor? ¿Y por qué esto te debería importar como pastor? Not for gaining a heady analysis of the psalms, No para simplemente tener un conocimiento en tu mente de los salmos, but understanding what kind of psalm I have in front of me sino que entendiendo la clase de salmo que tenés frente a vos, helps you pastorally choose the right passage te ayuda a elegir pastoralmente el pasaje correcto for appropriate needs that come up within the church. para las necesidades apropiadas que surgen en la iglesia. So with all of that as an introduction, Así que con todo eso como introducción, let's spend our time talking about these two large groups of psalms and the interpretive challenges in each. vamos a hablar de estos dos grupos grandes de salmos y los desafíos interpretativos que hay en cada uno. Let's begin with the lament psalms, the psalms that are praying and asking God for deliverance. Arranquemos con los salmos de lamento y vamos a hablar entonces de estos salmos en donde se está pidiendo a Dios que le libere. These psalms have been a help to the Lord's people for centuries, Estos salmos han sido de ayuda para el pueblo de Dios por siglos, actually millennia, de hecho milenios, reminding believers in every generation, you are not the first to suffer in your walk with y God. les recuerda a los creyentes de todas las generaciones, vos no sos el único que está sufriendo por el Señor. Secondly, they are a great benefit to God's people because they teach us how to speak candidly about pain when we're in affliction. En segundo lugar, son muy valiosos porque nos enseñan a cómo hablar con discernimiento y con empatía a personas que están en aflicción. But most importantly, Pero aún más importante,
The lament psalms teach us Los salmos de lamento nos enseñan how to speak to God in faith when you're in a difficult time. en cómo hablar a Dios en fe cuando estás en un momento difícil. They teach God's people that when they have strong emotions Nos enseña al pueblo de Dios que cuando hay emociones fuertes and intense pain that could blind them to spiritual realities, y hay un dolor profundo que te podría cegar a las realidades espirituales, they show for us how to take those subjective emotions nos muestran cómo tomar esas emociones subjetivas and shrink them to their right size y fortalecerlas y ponerlas en su tamaño correcto and subordinate them to the authority of God's word. y sujetarlas a la autoridad de la palabra de Dios. In other words, teaching God's people that when your emotions are saying one thing and God's word is saying another, En otras palabras, van a enseñarle al pueblo de Dios que cuando tus emociones están llevándote en una dirección y la palabra de Dios te muestra otra cosa, the importance of going with objective truth about God te va a mostrar la importancia de ir a la palabra de Dios que es objetiva. even the importance of emotions being a servant to objective theology. Aún van a guiar a cómo la emoción debe convertirse en sierva de la teología objetiva. So the psalmists are doing more than taking up a quill and a piece of parchment. Así que el salmista estaba más que simplemente agarrando un pedazo de papiro y escribiendo. They're doing more than just expressing their emotion. No están solo expresando emoción, They are demonstrating the discipline of subjecting those emotions to truth. sino que están mostrando la disciplina de sujetar emociones a la verdad. So let me talk about some of the specific challenges, though, of these lament psalms. Así que déjame hablarte de algunos de los desafíos específicos de los salmos de lamento. Let's see, 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, I have 5 interpretive challenges for the lament psalms. Tengo 5 desafíos interpretativos para los salmos de lamento. Not insurmountable, just things you're going to run into and say, how do I deal with that? Y no es que no se puedan superar estos desafíos, pero te lo vas a encontrar y vas a tener que pensar, ¿y qué hago con eso? Number 1, En primer lugar, how are we to understand the psalmist's appeal to God to quickly intervene? ¿cómo deberíamos entender el pedido del salmista de que Dios intervenga rápido en su situación? It's very common to hear phrases like this in the lament psalms. Es muy común escuchar frases como esta en los salmos de lamento. Hasten to my help. Apresúrate a rescatarme. Deliver me, do not delay. Líbrame, no te retrases. How long, O Lord? ¿O cuándo, Señor? ¿Cuánto más? Answer me quickly. Responde pronto. When you first read these phrases, Cuando lees por primera vez estas frases, you're going to be tempted to say, isn't that a rude way to talk to God? vas a ser tentado a pensar, pero ¿no está mal hablarle así a Dios? Is the psalmist being demanding and impatient? ¿Está mostrando este salmista impaciencia? ¿Está siendo demandante? Is this a lack of faith or an example of faith? ¿Esto muestra falta de fe o es un ejemplo de fe? A closer look at the context of these pleas for God to come quickly Una mirada más cercana al contexto de estos clamores a Dios de que Él venga pronto, A closer look will actually prove that this is an example of exclusive faith in the Lord's deliverance. lo que va a demostrar más bien es que esto es un ejemplo de una confianza exclusiva en Dios que This is- puede liberar. This is not unbelief. Esto no es incredulidad, This is not dishonoring of the Lord, no es de deshonrar a Dios, but to cry out during an intense distress sino que es clamar en un dolor intenso or cruel reproach o una confrontación cruel or dangerous life-threatening o una circumstances, circunstancia que está amenazando la vida de la persona. saying, God, if you don't intervene quickly, I'm a dead man. Y lo que está diciendo es, Señor, si no intervienes rápido, soy un hombre muerto. That's not unbelief.
Y eso no es incredulidad, That's actually exclusive faith. eso es más bien una fe exclusiva. Let's read some passages that would demonstrate this. Y leamos algunos pasajes que van a demostrar esto. Look at Psalm 31, verse 2, and then again verse 13. Miren el Salmo 31, versículo 2 y después el versículo 13. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Y el 13, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Now remember, many of these lament psalms are written by David. Ahora, recordad que muchos de estos salmos de lamento fueron escritos por David. He's a king, he has powerful political enemies. Él es un rey y tiene enemigos poderosos, enemigos Es- políticos. Israel is surrounded by nations who want to declare war on them. Israel está rodeada de naciones que quieren la guerra con ellos. David himself personally chased for years by jealous King Saul. David personalmente fue perseguido por años por un rey celoso, Saúl. And so when a psalmist admits that I'm in a life-threatening situation, Así que cuando el salmista admite que está en una situación que amenaza su vida, it is faith, not unbelief, to say, hurry, eso es fe, no es incredulidad cuando él dice, apresúrate, deliver me quickly. líbrame pronto. Look at Psalm 38. Mira el Salmo 38, Read verse 11 and 12. mira el versículo 11 y 12. Dice, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazo y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. And verses 21 and 22. Y versículos 21 y 22. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Hurry, come quickly to save me. Apresúrate, ven rápido a salvarme. One more example. Look at Psalm 70, Un ejemplo más, mira el Salmo 70, the first 3 verses. en los primeros 3 versículos. Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, And verse 5. Y el versículo 5, yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. You are my help and protector. Tú eres mi ayuda y protector. So you can see that when God's people are in desperate, life-threatening situations, Así que puedes ver que cuando el pueblo de Dios está en situaciones que amenazan su vida, it is not unbelief, no es incredulidad, it is not an accusation against God. no es una acusación contra Dios. When the psalmist in exclusive faith says, hurry to my deliverance. Cuando el salmista con esta fe exclusiva está diciendo, apresúrate a librarme. When I was a young Christian just learning how to pray, Cuando era un creyente nuevo y estaba aprendiendo cómo orar, I remember being taught the importance of balancing my prayer life. me acuerdo que me enseñaron cómo tener un equilibrio en mi vida de oración. And so a discipler taught me you should begin your prayers with adoration. Y alguien que me estaba discipulando me explicó, tenés que arrancar tu oración con adoración Followed by confession of sin, y después confesión de pecados and then thanksgiving to God, y después gratitud a Dios and then finally bring my requests and my supplications to y you. después al final traer mi pedido y mi súplica. Wow, that was good advice Y fue un buen consejo for balancing a prayer life in my daily private time with the Lord. y me ayuda a equilibrar mi vida de oración en mi tiempo privado con el Señor cada día. You can see that the psalmists don't always follow that pattern. Pero vos puedes ver que los salmistas no están siguiendo ese patrón siempre. I'm glad I was given the advice, don't run into the throne room of God and immediately dump all your petitions at his feet. Me alegro de que me hayan dado ese consejo. No entres al trono de Dios e inmediatamente tirá todas tus peticiones ahí a sus pies.
without praising him or thanking him. sin alabarle o agradecerle. Don't neglect confession of your sin and only go to God with your requests. No dejes de confesar tus pecados y solo llevar tus pedidos al Señor. While that was good advice, Fue un buen consejo, you can see the psalmists don't follow that pattern. pero ves que los salmistas no siguen ese patrón. I remember thinking as a young man, Me acuerdo que como un joven pensaba, if I was driving my car and suddenly another car was coming at me and I knew I'm about to be in an accident, que si vengo manejando un día y otro auto viene de frente contra mí y sé que voy a chocar, I'm not going to say to myself, well, before I ask God to deliver me from this accident, no es que voy a pensar, antes de pedirle a Dios que me libre de este accidente, first I need to say something nice to him about primero him. tengo que decir algo bueno sobre Él Then I need to confess all my y sin, confesar todos mis pecados, thank him for who he is, agradecerle por quién Él es and then say, help me. y después gritar, ayúdame. That's sometimes what's happening. You're reading the Psalms right in the middle of a crisis. Lo que pasa acá es eso, cuando estás leyendo estos salmos, a veces está en el medio de la crisis. And he's saying, God, my petition is time sensitive. Y él está diciendo, Señor, lo que te estoy pidiendo tiene un contexto de tiempo. So when you are preaching and shepherding God's people with the Psalms, Así que cuando estás predicando y pastoreando al pueblo de Dios con los salmos, you'll have to help them understand why sometimes they sound like demanding. vas a tener que ayudarles a entender por qué a veces suenan como demandantes. This is actually just faith on fire. Es que esto es fe que está encendida, está prendida a fuego. Second interpretive challenge. El segundo desafío interpretativo, If you're going to be reading the lament psalms, we need to understand the psalmist's appeal for God to draw near. es que si vas a entender los salmos de lamento, tenés que entender estos clamores del salmista a que Dios se acerque. You will hear heartfelt cries like this. Vas a escuchar oraciones que son movidas por el corazón, que suenan así. In Psalm 10, Por ejemplo, en el Salmo 10, verse 1 and verse 12, versículo 1 y 12, dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Levántate, oh Jehová, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Psalm 83, verse 1. El Salmo 83, versículo 1. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto. Psalm 88, verse 14. Salmo 88, versículo 14. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? This is common language in the lament psalms. Esto es un vocabulario común en los salmos de lamento. How are we to understand? ¿Cómo deberíamos entender? You'll need to teach God's people that these are not accusations against God. Tenés que enseñarle al pueblo de Dios que estas no son acusaciones contra Dios. They're not indicting God for actually abandoning them. No están culpando a Dios de haberles abandonado, Instead, during times of intense grief, sino que más bien en momentos de una angustia intensa, in a heavy trial, en una prueba pesada, even sometimes under the chastening hand of God, aún a veces bajo la mano de Dios que está castigando, it can seem as if God has abandoned his people. puede parecer como si Dios ha abandonado a su pueblo. So during a season when inward comfort is lacking, Así que en un momento en donde falta la confianza o el consuelo interno, when a comfortable sense of God's presence is no longer felt, cuando ya no hay una sensación de el cuidado que consuela de parte de Dios, the writers are candidly speaking to the Lord. el escritor de una forma paciente están hablando al Señor About their fear of desertion. en cuanto al temor que sienten de ser abandonados. And so we watch in these psalmists as these needless fears about God abandoning them Entonces, lo que ves en el salmista es este temor innecesario de pensar que Dios le abandonaría. How do the psalmists fight back against those fears in faith? Y ves cómo el salmista lucha contra esos temores con fe. You'll notice in the lament psalm that very often
Vas a notar en los salmos de lamento también que de forma muy frecuente, after describing the need for God to come quickly, después de describir la necesidad de que Dios venga pronto, or describing the fear or cringing doubt that God might have abandoned me, o al describir esa duda y ese dolor de pensar que Dios tal vez me haya abandonado, you'll hear the psalmist say important words like yet or but. vas a escuchar al salmista decir palabras muy importantes como sin embargo, Those, pero. those are important signal words in the psalm Esas son palabras muy importantes en los salmos que marcan una señal that the psalmist is moving from this is how it feels, y te marcan que el salmista va a pasar de así es como me siento, this is what I'm tempted to believe, así es como soy tentado a pensar, and they're balancing that with reorienting themselves. This is what I know to be true no matter what I feel. pero después lo equilibran con esto es lo que sé que es verdad, sin importar cómo me sienta. So yet or but signals truth that will bring assurance. Entonces, sin embargo, pero marcan esos cambios que van a mostrar seguridad y firmeza. Let me show you some examples. Look at Psalm 13. Te voy a mostrar algunos ejemplos. Mira el Salmo 13. We're looking now for these signal words, this transition point. Entonces vamos a buscar estas palabras de señal o de transición Between what the circumstances are saying, entre lo que las circunstancias están diciendo, what my feelings are saying, lo que mis sentimientos están diciendo, what my fears are saying, lo que mis temores están diciendo and what I know to be true about what God has said. y lo que sé que es verdad de lo que Dios dice. Psalm 13, look at verse 1. Entonces mira el Salmo 13, el versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? And skip down to verse 5 and 6. Y ahora versículos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Lord, will you forget me? Señor, ¿me vas a olvidar? Are you hiding your face from me? Señor, ¿estás escondiendo tu rostro de mí? And then in just a few verses, but I have trusted in your loving kindness. Y después, unos versículos más adelante, pero he confiado en tu amor. My fiel. heart will rejoice. Mi corazón se va a gozar. I will sing. Voy a cantar. Why? ¿Por qué? Because he has in the past dealt bountifully with me. Porque en el pasado Él me ha tratado con cuidado. There are two forms of comfort in these kinds of psalms. Hay dos formas de consuelo en estos salmos. One is looking at your past history and your walk with God. Look how faithful he has always been. Por un lado tenés esa mirada hacia atrás donde ves la fidelidad de Dios y decís, ¿qué tan fiel ha sido el Señor conmigo? You look at your own personal experience and the faithfulness of God. Vos mirás tu propia experiencia personal y, y la fidelidad de Dios. And then the other is just the declared character of God. What is he like? Y la otra forma es el carácter que se va a presentar de Dios. ¿Cómo es Él? Look at Psalm 22, another example. Mirá en el Salmo 22, hay otro ejemplo. Look at the first 5 verses. And again, we're looking for these pivot points, these signals that they're moving from feelings to faith. Mirá los primeros 5 versículos. Acordate, estamos buscando esos puntos de quiebre donde se mueve del sentimiento a la fe. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Now, this is interesting language. Of course, Jesus quotes from this psalm as he hangs on the cross. Estas son palabras muy interesantes. ¿Te acordás? Jesús cita este salmo cuando está en la cruz. An amazing messianic psalm. Este es un salmo mesiánico increíble. Yet, make no mistake about it, men, the psalm meant something for David himself Pero first. no te equivoques, este salmo tenía sentido y era importante para David primero. So this is holy ground. Así que este es un terreno sagrado.
David felt like God abandoned him. Pero David sentía como si Dios lo hubiese abandonado. Did God ever abandon David? ¿Pero Dios abandonó a David en algún momento? No, but we can learn from him what to do when you fear God has abandoned you. No, pero podés aprender de él qué hacer cuando vos temés que Dios te haya abandonado. But when Jesus quotes from this song, Pero cuando Jesús cita este salmo, as the righteous Son of God bears the false guilt of the world, como en el momento en que el Hijo Santo de Dios está llevando el pecado de toda la humanidad, he is actually for a time abandoned by God. de hecho, él sí por un momento fue abandonado por Dios. God the Father turns his back on God the Son. Dios el Padre va por un momento a darle espalda a Dios el Hijo. Jesus experienced real temporary abandonment so you and I would never know true abandonment. Y Jesús va a experimentar real y temporal abandono para que nosotros nunca tengamos que sufrir el abandono de Dios. But for centuries before Jesus fulfilled, if you will, this psalm, Pero por siglos, antes de que Jesús haya cumplido este salmo, God's people would read this like David and say, I know what it's like to be tempted to think God has abandoned me. el pueblo de Dios leía este salmo como leía David. El hecho de pensar que somos tentados a creer que Dios nos abandonó. But look at, I believe it's verse 3, the turning point. Yet you are holy. Sin embargo, mirá en el versículo 3, ahí está el punto de quiebre. Pero tú eres santo. This is how I feel. I fear you're going to abandon me. Esto es lo que yo siento que me has abandonado, And here is what I know. You are holy. pero esto es lo que sé, tú eres santo. You permanently enthroned upon the praises of Israel. De forma permanente tú estás en el trono, en las alabanzas de Israel. And he looks to the past. In the past, every generation of my people, they have trusted in you. Mira hacia el pasado y ve que todas las generaciones de Israel han confiado en ti. They trusted and you rescued. Ellos confiaron y tú les rescataste. To you they cried out and they were granted escape. A ti clamaron y tú les diste auxilio. In you they trusted En ti confiaron and were not disappointed. y no fueron decepcionados. So God, I fear you have abandoned me. But here's what I know. You're holy. You're perfect. You're different from men. Men might abandon me. You never will. Así que, Señor, hay veces que me siento abandonado, pero tú eres santo. Tú no abandonas, nunca lo vas a hacer. I know who you are and what you're like. Yo sé quién eres y cómo eres, And I know your history of faithfulness to your people. y yo conozco la historia de tu fidelidad a tu pueblo. Now, again, at the risk of being overly simplistic, Entonces, de nuevo, con el riesgo de ser sobresimplista, you might be tempted to think, okay, well, this is how the Christian life works. You have a little bit of doubt, you confront it with a little bit of truth, and then everything is fine. podrías ser tentado a pensar que la vida cristiana es así. Hay veces que tenés un poco de duda y después la confrontás con un poco de verdad y entonces estás bien. But then look what happens again in verse 6. Pero mirá de nuevo lo que pasa en el versículo 6. Sorry. Yeah, read 6 through 8, please. Del versículo 6 al 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. You see, let me explain why I think this is helpful. You don't want to make God's people think, hey, the battle works like this. Déjame decirlo de esta manera. Vos no querés que el pueblo de Dios piense que la batalla funciona así. It's very simple. Es algo muy simple. You have a doubting thought. Si tenés un pensamiento de duda It feels like, or you're tempted to fear that God has abandoned you. y vos sos tentado a pensar de que Dios te ha abandonado, And you just remind yourself, God is holy and has always been faithful to his people. lo que haces es recordar, Dios es santo y siempre ha sido fiel a su pueblo. End of story. Y ahí termina la historia. End of battle. Y ya se acabó la batalla.
No, no. Look what happens. The psalmist turns around and, having said that, in verse 6 says, "But I'm still in trouble." Y no, no es así. Mirá el salmista, después de decir lo que acabamos de leer, ahora en el versículo 6 va a decir, pero estoy en problemas. Do you see how you personally understanding ¿Ves cómo vos personalmente entendés the nature of spiritual battle in your thought life? la naturaleza de la lucha espiritual en el mundo de tus pensamientos Then preaching that to the people of God. y predicándolo al pueblo de Dios And in personal shepherding, showing the people of God. y en el cuidado pastoral personal mostrándoselo al pueblo de Dios? This is what you should expect in the battle Esto es lo que deberías esperar en esa batalla against fear and doubt in a time of affliction. contra el temor y la duda en un momento de aflicción. Look at now one more example, Psalm 71. Otro ejemplo en el Salmo 71, verses 12 through 14. mira los versículos 12 al 14. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto a mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. You see that same transition point. But as for me, ¿Ves ese mismo punto de transición? Pero yo. I will praise you right in the middle of the mess. Voy a alabarte aún en el medio del lío. So, the lament psalms will demonstrate to your people Los salmos de lamento van a demostrar a tu pueblo, a tu iglesia, that it is not uncommon for God's people que no es poco frecuente que el pueblo de Dios to fight against the perception that God is distant. luche contra esa percepción de que Dios esté lejos. Listen to two powerful quotes from Charles Spurgeon. Déjame escuchar estas dos citas muy poderosas de Charles Spurgeon. Beloved, Amados, can you not believe in a silent God? ¿no puedes creer en un Dios de silencio? Do you always want tokens from God? ¿Siempre querés señales de parte de Dios? Must you be petted like a spoiled child? ¿Deberías ser cuidado como un niño malcriado? Is your God of such a character that you must mistrust him if his face is veiled? ¿Es tu Dios un Dios que no puede ser confiado cuando su rostro es velado? Can you trust him no further than you can see him? ¿No podés confiar en Él más allá de lo que podés ver de Él? Or perhaps to bring it into the 21st century, O tal vez trayéndolo al siglo XXI. can you trust him no further than you can feel him? ¿No podrías confiar en Él más allá de tus sentimientos? The psalmists are teaching us El salmista o los salmistas nos enseñan that with or without the accompanying feelings we often enjoy, que con o sin los sentimientos que tanto disfrutamos, reality is God never abandons his own. la realidad es que Dios nunca abandona a los suyos. The Psalms are teaching God's people Los salmos le enseñan al pueblo de Dios not to see God's character through the lenses of their suffering, a no mirar el carácter de Dios a través del lente de su sufrimiento, not to view God's character through the lens of their circumstances, no mirar el carácter de Dios a través de los lentes de nuestras circunstancias, but rather to see their circumstances through the lenses of God's character. sino más bien ver nuestras circunstancias a través de los lentes del carácter de Dios. Again, Spurgeon is helpful here. De nuevo, Spurgeon nos ayuda acá, perdón. To feel God's love is very precious, Dice él, sentir el amor de Dios es muy precioso, but to believe it when you do not feel it is noblest. pero creerlo cuando no lo sientes es aún más noble. He may be but a little Christian who knows God's love, Puede ser un pequeño cristiano aquel que conoce del amor de Dios, but he is a great Christian who believes God's love pero es un gran cristiano aquel que cree en el amor de Dios
even when the visible contradicts it, aun cuando lo visible lo contradice, and even when the invisible withholds its witness. y aun cuando lo invisible retiene su debilidad. Those are two of the 5 interpretive challenges. What do we do with these phrases that say, God, hurry up? Así que estos son dos de los desafíos. ¿Qué hacemos cuando encontramos una de estas frases, Señor, apresúrate? And how will we help God's people understand the psalmist when they say, God, why are you so far away? ¿Y cómo ayudamos al pueblo de Dios a entender estas expresiones que le dicen a Dios, estás lejos? Go to number 3 or take a break? I don't know what the schedule is. I don't remember. Yeah, Keep going. we could take a break. Take a break. How much is going to take the next one? So usually around 9:30 we'll take a break, but it's flexible. It's 9:25 now. You want to press into one more? Yes. All right, let's go for number 3. ¿Se animan uno más? Decía recreo o se animan. Veo que están allá preparando recién el cafecito. ¿Se animan Another uno? interpretive challenge. Dale, We're good? vamos. All right. Ahí viene el cafecito. If they all get up and leave, we'll know. Si se van todos, dice, ya vamos a saber lo que pensaban. The third interpretive challenge. Vamos con un desafío interpretativo más. Understanding the psalmist's complaints about their suffering. Entender las quejas del salmista en cuanto a su sufrimiento. I think this is one of the most distinctive things about the Psalms. Yo creo que este es uno de los rasgos más característicos de estos salmos. This freedom to speak to the Lord about just how scary life can be sometimes. Esta libertad de hablarle al Señor simplemente de qué tan difícil o atemorizante puede ser esta vida. They use this vivid imagery Usan unas imágenes muy vívidas to describe broken-hearted sighing, para describir un corazón totalmente quebrantado. periods of endless tears, Momentos de lágrimas interminables. even speaking to the Lord about physical weariness. Aún hablando al Señor acerca del cansancio físico. They weep over the excruciating pain of personal betrayal. Lloran por la sensación de haber sido traicionados personalmente. They intensely talk about the terrors of being hunted by treacherous and powerful assassins. Hablan de manera frecuente del terror constante de ser perseguidos por asesinos que los quieren destruir. With a kind of freedom that I don't hear in our polite praying. Y lo hacen con una libertad que muchas veces yo no escucho en la forma tan políticamente correcta en la que oramos a veces nosotros. The Lord instructs his people, pour out your heart to me. El Señor instruye a su pueblo a que volquemos nuestro corazón delante de Él. And often it seems to me that rather than pouring out our heart, we're just a little drop here, a little drop here, a little drop here. Pero muchas veces me parece que, o siento como si en vez de volcar todo nuestro corazón delante de Él, estamos tirando pequeñas gotitas acá o allá. And I think it limits our closeness to God. Y creo que eso limita la cercanía que podemos tener con Dios It chokes our fellowship with him. y asfixia nuestra comunión con Él. Think about it, men, in human relationships. Pensá en nuestras relaciones humanas. When someone asks you, how are you? Cuando alguien te pregunta cómo estás, The polite thing to say is what? y la forma políticamente correcta de responder esa pregunta, ¿cuál sería? Bueno. ¿Qué le decimos? Everything's fine. Bien, ¿no? Todo está bien. But with a close friend, Pero con un amigo cercano, when they say, no, really, how are you? si él te dice, no, no, de verdad, ¿cómo estás? We open up our heart. Vos abrís el corazón We share our most recent joy. y le compartís tu gozo más reciente. We share our fears. We share our burdens. Le compartís tus temores, tus cargas. It's one of the ways we measure closeness in friendship. Esta es una de las maneras en las que podés medir la cercanía en una relación. So you know there are people asking, how are you, who really don't want to know. Y sabes que hay gente que te pregunta cómo estás, pero no están queriendo saber. Nor should you actually tell everyone. Y no deberías estar contándoselo a todos tampoco. Because you're right, everyone doesn't want to know. Porque tenés razón, no todos quieren saberlo. But a true friend, Pero un amigo verdadero, they want you to pour out your heart. ellos quieren
que vos abras tu corazón. The psalmist model for us that they see God as a true father. Y los salmistas nos muestran que ven a Dios como un padre real, A shepherd, un pastor, a protector, un protector, a refuge, un refugio, a place where you actually can say, it's really hard right now. un lugar en donde vos podés decir realmente estoy pasándola mal. If that's how we measure intimacy in human relationships, Si esta es la forma en la que nosotros medimos la intimidad en las relaciones humanas, then how much more in our relationship with God? y entonces cuánto más en nuestra relación con Dios. It seems to me that God's people sometimes think they always have to have a smile on their face when they speak to the Lord. A veces parece, o me parece a mí, que el pueblo de Dios cree que siempre tiene que tener una sonrisa delante de Dios. And the Psalms are definitely teaching us sometimes it is okay to cry with God. Y los salmistas nos muestran que está perfectamente bien muchas veces llorar delante de Dios. John Calvin wrote this: Juan Calvino escribió esto. infirmities or weaknesses Las debilidades o enfermedades that shame would forbid us to confess to men, que a veces la vergüenza nos limitaría en compartirlas con otros hombres, we are permitted and free to lay open before our God. se nos permite y somos libres de abrirlas sin ninguna restricción delante de Dios. Yet, and I'll show you some examples in a moment, Sin embargo, y te voy a mostrar algunos ejemplos en un momento, despite this acknowledgement of deep pain, más allá del reconocimiento del dolor profundo, the writers of the Psalms are not jaded cynics. They're not cynical. los escritores de los salmos no son cínicos. They're not indulging in self-pity. Ellos no están alimentando este pensamiento de autocompasión. They're not wallowing in their grief. Ellos no están deshechos en su dolor. Instead, they follow their admissions of anguish and affliction with hope-filled confidence. Más bien, ellos van a seguir, después de hablar de su angustia y su aflicción, hablando de la confianza que ellos tienen. The certainty of God's promised salvation. La seguridad en las promesas de Dios, de una salvación que viene. Laments contain words of faith-filled determination. Entonces los lamentos también van a estar acompañados de palabras llenas de determinación y fe. Sometimes even a formal vow, Y a veces alguna forma de promesa a determination to praise the Lord for the anticipated o una determinación de alabar al Señor por la anticipada, not yet experienced, pero aún no experimentada, but anticipated future rescue. pero anticipada expectativa del rescate futuro. Let me show you some examples. Look at Psalm 31. Déjame mostrarte algunos ejemplos. Mira el Salmo 31. Psalm 31, verses 9 and 10. Salmo 31, versículos 9 y 10. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. And yet, despite that admission of how hard life is, Sin embargo, aún frente al reconocimiento de lo difícil que es la vida, the psalmist clearly feeling no obligation to edit their life and pretend it's better than it is. el salmista no siente ninguna obligación de editar su vida y hacerla parecer mejor de lo que es, Look at the determination he makes in verse 14. pero mira la determinación que va a mostrar en el versículo Read 14. 14 and 15. Versículo 14 y 15. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. I will trust. Yo This voy is- a confiar. This is how it is, God. Así es como son las cosas, Señor. I'm free to describe to you what it's like to be me right now, Yo tengo la libertad de describirte cómo soy yo en este momento, what my circumstances are, what I'm battling. cuáles son mis circunstancias y con qué estoy luchando. But here's my commitment. I will trust you. Pero este es mi compromiso. Voy a confiar en ti. You are my God.
Tú eres mi Dios. My times are in your hand. Mis tiempos están en tus manos. Despite what I feel, this is what I know. Sin importar lo que siento, esto es lo que sé. Even though the circumstances seem to say differently, here's what I know will happen. Aunque las circunstancias parecen mostrar otra cosa, esto es lo que sé que va a pasar. You see something similar in Psalm 42, Algo verse 11. similar vos ves en el Salmo 42, versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. There's the commitment. Wait for the Lord. Ahí está el compromiso. Espera en el Señor. Talking to himself, I will praise him. Hablándose a sí mismo, voy a alabarle. Who is the one that I will praise? ¿Y a quién voy a alabar? The salvation of my presence and my God. La salvación mía y a mi Dios. Look at Psalm 56. Mira el Salmo 56. Look at verse 1. Vemos en el versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. And verse 3 and 4. Versículos 3 y 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? When I am afraid, what will I do? I will put my trust where it belongs. Cuando tengo miedo, ¿qué voy a hacer? Voy a poner mi confianza en el Señor. And Psalm 55, just across the page. Y mira el Salmo 55, ahí nomás, dando vuelta a la página. Verses 4 and 5. Versículos 4 y 5. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. And look at verses 12 and 14 as he continues to describe his anguish. Y ahora el versículo 12 al 14 continúa describiendo su angustia. Porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. But look what he believes in verse 18. Pero mirá en lo que cree en el versículo 18. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. 19 as well. El 19 también. Dios oirá y quebrantará luego el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. So in the midst of deep betrayal Así que en medio de la gran traición, profunda traición, by someone he had deep trust in, de parte de alguien en quien él confiaba profundamente, so he completely opened up his life. alguien a quien había abierto su vida completamente, If it had been an enemy, I could have borne it. dice, si hubiese sido un enemigo, yo lo hubiese soportado, But this is a betrayal of a trusted brother. pero esta es la traición de un hermano en quien confiaba. And how does he end the psalm? ¿Y cómo termina el Salmo? Look at his instruction in the very last verse, verse 23. Mirá su instrucción en el último No, verse versículo, 22. Verse 22. en el versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. What should you do? Cast that burden of betrayal onto the Lord. ¿Qué vas a hacer? Vas a echar tu carga de traición al Señor. Brothers, you will counsel and shepherd people who have experienced deep betrayal. Y hermanos, ustedes van a aconsejar a personas que han experimentado profunda traición. And while the New Testament writers pick up this verse and broaden it, Y mientras los autores del Nuevo Testamento toman estos textos y los amplían, cast all your troubles on the Lord, writes Peter, picking up Pedro. this verse. tomando de este texto, va a escribir echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor. Here in its original context, the burden that must be cast onto the Lord is what burden? En este contexto, el contexto original, la carga que debe ser echada al Señor, ¿cuál es? ¿Qué carga es? It's the very specific burden of personal betrayal. Es la carga bien específica de la traición personal. Roll that heavy, painful burden off you onto the Lord. Echa esa carga pesada de la traición en el Señor. And why is it safe to roll that burden onto the Lord when you've been wronged and betrayed? ¿Por qué es seguro echar esa carga al Señor cuando has sido traicionado?
Look at the promise at the end of 22. Mira la promesa del versículo 22 al final. He will never allow the righteous to be ultimately shaken. Él no va a dejar nunca que el justo al final sea sacudido. While for David the betrayal was of a trusted political ally, Y para David, tal vez este traidor era un aliado político. I have counseled many people with this psalm who've experienced familial betrayals. Yo he aconsejado a muchas personas con este salmo que han experimentado la traición familiar. It's particularly helpful for those who've been wronged by a family member they should have been able to trust. Esto es específicamente útil cuando estás aconsejando a alguien que fue traicionado por un miembro de su familia en quien debería haber confiado. So for men and women, particularly who when they were children were wronged by adults they should have been able to trust. Entonces, cuando un hombre o una mujer fueron abusados por alguien de quien deberían haber podido confiar, Which tempts the heart to say, I can't trust God either. y llevaría al corazón a ser tentado a pensar, tampoco puedo confiar en Dios. But you see David doing something very different when he was betrayed. Pero vos ves cómo David está haciendo algo totalmente distinto al ser traicionado. He does come to God. Look at verse 16. Él sí viene a Dios. Mira el versículo 16. As for me, I will call upon God, En cuanto a mí, a Dios clamaré, and the Lord will save me. y Jehová me salvará. You see how the lament psalmists, they're not cynical. ¿Ves que los salmistas, cuando escriben estos salmos de lamento, no son cínicos? They're not wallowing in self-pity. Ellos no están hundiéndose en la autocompasión. They've not become a connoisseur of grief. Ellos no se han vuelto en un paquete de angustia, But they have the freedom to say to God just how grievous it is. pero ellos tienen la libertad de decirle al Señor lo doloroso que es. And then turn in determination and say, but I will trust, I will praise. Y después girar en esta determinación, voy aún así a alabar, voy a adorar. One final example before we take our break. Un último ejemplo antes de tomar el recreo. Psalm 69. Mira el Salmo 69. Want to contrast verses 1 through 3, Quiero contrastar los versículos 1 al 3, the beginning of the psalm 1 through 3, el comienzo del Salmo, el 1 al 3, with the end of the psalm in verse 31 and 32. con el cierre del Salmo, el versículo 31 y 32. Read the first 3 verses. Leamos primero los primeros 3 versículos. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y las corrientes me han anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se han enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. And then look at the determination he makes in verse 31 and 32. Y mira la determinación que él hace en el versículo 31 y 32. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro. Sorry, that's I have a typo here. Start with start in 29, that'll be better. 29, 30, 31. Vamos a arrancar del 29, perdón. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cánticos, lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. So you could see in these examples ¿Ves en estos ejemplos that you have the opportunity to counsel and to preach and to teach your people que tenés la oportunidad de aconsejar y enseñar a tu pueblo to not be reserved in their prayerful acknowledgement of life's difficulties, a no reservarse en el reconocimiento en oración de sus dificultades en esta vida, but use the Psalms to teach them pero también usar los salmos para enseñarles to avoid being overwhelmed by their suffering, a evitar ser hundidos por ese sufrimiento to trust in the bedrock certainty of God's sovereignty and care, y confiar en esa roca firme de la soberanía de Dios y su cuidado and to exercise faith in promised deliverance of His own. y ejercitar fe en la promesa de la liberación que Dios mismo va a hacer.
Let's pray before we take our break. Vamos a orar antes de tomar el recreo. Gracious Father, Padre de misericordia, thank you for setting in the pages of the Psalms gracias por dejar en las páginas de los salmos the prayers of saints from long ago las oraciones de santos de hace mucho tiempo, who teach us how to be honest without being disrespectful, que nos enseñan cómo ser honestos sin ser irrespetuosos, who teach us how to be candid and transparent, que nos enseñan a ser transparentes y honestos to confess the feelings that we're battling y confesar los sentimientos con los que luchamos and the heaviness of our circumstances. y el peso de nuestras circunstancias. And yet you have placed within the Psalms a model for us to how to grapple with those feelings by faith. Sin embargo, has puesto también en estos salmos un modelo de cómo lidiar con estos sentimientos por medio de la fe And to not allow our affliction and circumstances y no permitir que nuestras aflicciones y circunstancias to change our view of what you're like, cambien nuestra perspectiva de cómo eres, who you are, and what you promise. quién eres y qué has prometido. Work these deep exercises spiritually into these men Obra estas verdades en estos hombres so that they stand ready to help others in a time in the future. para que ellos puedan estar listos para ayudar a otros en el futuro. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos un ratito de comunión y café ahí afuera.